Ricardo, querido. Gracias por venir, hermano. Qué lindo tenerte, che. Hola, Ricardo. Bien, muy bien. Gracias, querido. Muy bien. No, por favor, gracias a vos por invitarme. ¿Tenés más libros o tenés estos tres? No, tengo más. ¿Querés levantar la silla? ¿Estás abajo ahí o no? ¿Querés levantarlo un poquito más? ¿Cómo quieras vos? Si no, creo que podés levantarla. Está ahí. Ahí está. Por esta, así no, ahí está. Ahí estamos bien. Así no estamos tan diferentes. No, tengo más. Tengo más con otra editorial. Bueno, te felicito. Esto es lo último. Esto, eso que tenés acá, sí, este es el Vengador de Lampa. Sí, el Vengador de Lampa. Bueno, me puse a repasar. Tenés desde... A ver, son crímenes del 1800 y pico algunos, pasando al 1900 y algo del siglo XX, década del 60. No sabía que habíamos tenido una historia de Bonnie and Clyde en Argentina, también lo tuvimos. Sí. De todo hay acá. La verdad que es un... no sé cómo planteártelo, pero hay cierto romanticismo en mucha historia de crimen a veces. Es duro plantearlo de esta manera, pero ¿está bien decirlo así o no? Hay como un... Pido silencio se puede atrás nada más con los chicos. ¿Existe eso o no? Son novelas. Son novelas. Son novelas. Romanticismo, no sé si es romanticismo, pero son novelas. Si vos los contás, me vas a disculpar la voz, Sí. pero me agarraste en un mal día. Dale. Si vos lo contás como un cable de noticias, esto no tiene ningún sentido. Si vos contás un hecho así... Un hecho criminal, como un cable de noticias, no tiene ningún sentido. Pero el periodista no es una pared. O sea, la pelota viene, no le rebota y se acabó el partido. No, no le rebota, le queda. Entonces, cuando le queda, tiene sensaciones, impresiones, quiere indagar más acerca de los personajes y sobre todo nosotros los latinos queremos... ¿Vos te diste cuenta que en cada caso penal la gente, el público, en su gran mayoría, está a favor de uno, en contra de otro, se identifica con aquel? Siempre, siempre. Porque incluso lo estuve estudiando hasta hace poco en un interesante libro de Gabriel Kessler, que es sociólogo, que se llama El sentimiento de inseguridad, el miedo al delito en Argentina. Lo he leído, siempre con la víctima. La gente se identifica con la víctima. Generalmente, sí. Sí, siempre no. Generalmente. ¿Qué pasa? Los que se identifican con el autor no te lo van a decir. Pero hay gente que se identifica con el autor. ¿Sí qué querés? ¿Y qué querés? Cuando alguien te dice, ¿y qué querés? Se identifica con el autor. Es solapado, pero existe. Sí, ocurre esa identificación. Por supuesto que existe. Por supuesto que existe. No estamos hablando ni de bien ni de mal. No. Estamos hablando de cuestiones que son comprobables, son constataciones. Contame una cosa, Ricardo, antes de pasar por alguno de los hechos que vos o de los crímenes que desarrollás en Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina 1 y el 2. Y ahora voy a pasar a tu libro. ¿Cuál es para vos el hecho que a vos más te impactó de todos estos que relatás? ¿Hubo alguno en especial? Hay uno que, por ejemplo, el asesino que murió de hambre, o el preso que se dejó morir de hambre, sí, ¿no? Que era de Valladolid, en realidad. Era un asesino, un español, exactamente, que amaba al conde de Montecristo, la historia del conde de Montecristo. Se escapa para vengar a quien lo había mandado al frente, le termina cortando la lengua, al que le termina cortando la lengua muere a los 2 o 3 días. O sea, eran historias del 1800 y pico en Buenos Aires. ¿Te impactó alguno de ellos? ¿Alguna historia de todas estas que te relatás en tus libros? Sí, me impactó una que no es tan vieja, sino que desde la década del 90, entre el 80 y el 90, que es de un muchacho que en aquel entonces tenía 19 años, que se llama Nelson Madaf, en San Luis. A Nelson Madaf lo acusaron de haber provocado el aborto y la muerte de su novia. Y hubo marchas del silencio, incluso con la monja Marta Peroni, reclamando por la aparición con vida de Claudia Díaz, así se llamaba la chica a la que, según la policía y la justicia, Nelson Madaf, un pibe de 19 años que hacía ladrillos, había hecho abortar y, en consecuencia, provocado la muerte. Nunca existió. ¿Nunca existió? Nunca existió el hecho. Nunca existió. Ese hombre fue torturado como muy pocas veces se ha visto en la Argentina, e incluso a la dictadura militar. Le hicieron cavar un foso, lo metieron en el foso,
hasta el cuello y le tiraban de los pelos. ¿Pero nunca existió el hecho? Nunca existió el hecho, pero deja que llegue, deja que llegue. Porque para llegar a eso, tenés que contar antes, para que te revuelva las tripas, tenés que contar antes lo que le hicieron. El gobernador de aquel entonces de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, dijo, incluso públicamente, esto se resuelve sí o sí. En mi provincia no podemos tener otra María Soledad, porque fueron concomitantes. Entonces, ¿dónde está Claudia Díaz? Marcha del Silencio, la monja Marta Pleno, que se puede equivocar como cualquiera, está todo muy bien. El asunto es que lo cuelgan de un árbol y le van pegando los policías, 4 policías, que se sabe quiénes son, se sabe todo. Lo fueron pegando y daba vueltas el tipo y le seguían pegando. Le atan un motor a la cintura con unas cadenas y lo tiran al río Quinto hasta el punto de ahogamiento. Cuando estaba por ahogar, lo sacan y lo vuelven a tirar. Y así permanentemente. Le dan inyecciones para que no grite tanto del dolor. Inyecciones con una aguja que le transfieren el HIV. La chica estaba en San Juan. Se había ido de San Luis porque el padre le pegaba. Estaba en San Juan con un hombre que la maltrataba y con el cual tuvo 4 hijos. El hecho nunca existió. Nelson Madaf estuvo preso y fue torturado por una cuestión que nunca existió. Fue el crimen de Cuenca argentino. Eso me revolvió las tripas. ¿Y qué hace una persona después de vivir todo eso? O sea, ¿quién le puede quitar? Le hizo una demanda al Estado. Por eso ustedes hablaban de política muy bien. Y esto también es política. Le hizo una demanda al Estado. Un hombre que, se puede decir hasta ahora, le quitaron todos los dientes rompiendo una botella y metiéndosela en la boca. Sacaron todos los dientes, de esa manera. Para que hable. Entonces, cada vez que hablaba, pero te cantaba que él fue el asesino de Lincoln, de cualquier cosa. Entonces iban al lugar donde él marcaba y iba a la prensa. ¿Ves cómo nos comemos cada opereta? Bueno, iba a la prensa, iba todo el mundo y de repente los médicos forenses salían y decían, encontramos huesos, es Claudia Díaz. Eran huesos de perro. Nunca existió. Nunca existió el hecho. El hecho, no es que el tipo era culpable o inocente, el hecho no existió. Ricardo, como vos sos periodista, vos no sos solamente una... O sea, te encanta el hablar y describir y contar historias de crímenes y delitos, pero vos sos periodista. Como periodista te pregunto, ¿dónde ancla que esto atrape tanto a la opinión pública? Que un asesinato, que un crimen, que un robo... movilice tanto. ¿Tiene que ver con qué? De pronto, con el miedo a la muerte que no se ha superado nunca en el ser humano, ¿ancla ahí? Puede ser, puede ser el hecho de... A ver, no hay una respuesta. Sí. No hay una respuesta. Es decir, tenés muchas respuestas para eso, son muchos factores. El morbo, yo digo siempre que el que hace periodismo de casos criminales, no me gusta hablar de policial porque el policial está muy bastardeado, ¿viste? La policía se encargó de eso, de hecho. Entonces yo hablo de casos criminales. Hay morbo, entonces, ¿qué haces con el morbo vos? Yo, la respuesta que doy es, voy hasta el morbo, hasta el límite, y vuelvo. Hay gente que lo pasa, cada uno hace la profesión como le gusta, ¿eh? Vos vas hasta el morbo, hasta el límite, y volvés. ¿Se puede pasar el morbo? Sí, totalmente. ¿La profesión te permite pasar el morbo? Sí. Que no te lo permite, pero si querés pasar el morbo, lo pasás. De hecho, hay ejemplos... ¿Qué ocurre? Que se pasa el morbo, sí. Sí. Incluso vos mismo a veces sin darte cuenta lo estás pasando. Puede pasar. Sí, claro. Ocurre. Hay otros que lo hacen como método. No abro juicio, ¿eh? No abro juicio. Pero el tema del morbo, el tema de regodearse con lo que es desagradable. ¿Qué es el morbo? ¿Es eso? Bueno, está la cuestión de nosotros hacemos nuestros los casos. Diferentes al alemán. Pues hay que el alemán. Esto es una cuestión, no es experiencia propia, lo he estudiado, lo he visto. El alemán, a diferencia de los pueblos latinos, las cosas criminales le pasan al otro. ¿Cómo es eso? Le pasan a Fantino. A mí no me pasa. Que se arregle Fantino, qué sé yo. ¿No empatiza? No. O sea, si vos hicieras durante mucho tiempo como lo hiciste, hubieras hecho, no sé, Cámara del Crimen, no hubiera tenido éxito en la televisión berlinesa. No empatiza tanto, no rinde como categoría lo criminal. Obviamente no sé lo que hubiese pasado, pero no. Mirá vos. En cambio en Inglaterra sí.
Y mirá que estamos hablando de países anglosajones, germanos, etc. Bueno, en el caso de Inglaterra, anglosajones, claramente. Pero bueno, ellos tienen otro componente. Los romanos tuvieron ahí 400 años, no por nada, hace mucho. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas, está el componente del morbo, está el componente de eso, de la empatía. Y yo me identifico. Y además es una historia. Porque ya no... A ver, antiguamente hace 70 años, ha habido casos espeluznantes o casos muy novelescos que atrapaban a la gente. Sin embargo, en los diarios, que era el medio de comunicación por excelencia, la prensa escrita, salían así. Así. Me acuerdo en el 73, una señora de casi 60 años que descuartizó a un hombre que la acosaba y lo cocinó. En la calle, en la Avenida Independencia. ¿Hoy cómo sería? Hoy cómo sería. Días. No, días. Estoy haciendo semanas. 12 horas de programa con eso de diario. Ahí está. Olvídate. Ahí días. Está. Muy bien. Ricardo, días. ¿Qué fue? ¿Así eso? Yo lo titulé Un amor otoñal. La mujer tenía 58, el hombre tenía 63. Y además la extorsionaba, Déjame algo que he charlado con muchos abogados, sí. Y voy a aprovechar a charlarlo con vos. Y ahora quiero pasar al Vengador de Lampa. Escúchame, tengo una duda sobre si cualquiera puede matar o no es para cualquiera matar. A mí me han dicho abogados sentados donde estás vos, Fantino, cualquiera puede matar. Hay un momento en donde cortás cadena y podés matar. Por un hecho, podés decir, bueno, si tocan a mi hija, o tocan a mi esposa, o tocan a un ser querido, puedo matar. Pero hay otros que te dicen, no es fácil matar, ¿eh? Así estén tocando a una hija o así estén tocando a un ser querido, agarrar un puñal, un cuchillo y clavárselo a alguien en el pecho hasta sentir que estás matándolo o en defensa propia o en defensa de un ser que amás. Pregunto, o una locura, te bajaste del auto, agarraste un palo, pum, te peleaste con un tipo que te cerró con un colectivero, ataque de ira, pum, mataste a una persona. ¿Qué te dice tu experiencia, Ricardo? ¿Cualquiera puede matar o no? Todos somos calentones, no cualquiera puede matar. No cualquiera puede matar. Todos somos calentones. Yo me bajo del auto con un palo. Si el tipo tiene un revólver me mató. No cualquiera puede matar. El que se baja del auto con un palo, se baja del auto para matar. Pero no cualquiera puede matar. 2 señoras quisieron matar a una chica. La degollaron. Seguía viva. La asfixiaron. Seguía viva. No sé qué otra cosa le hicieron. Seguía viva. O sea, la mataron en partes. Porque no sabían hacerlo. No cualquiera puede matar. ¿Sabes lo que dice la mafia italiana, la Cosa Nostra? Para estrangular a un hombre como vos, por ejemplo, hacen falta por lo menos 3. Para estrangular a un hombre de buen porte o grandote, necesitas 3 tipos. 3 tipos. 3 tipos. Uno solo es difícil. Y hay una escena, vos fijate, ¿no? Cómo una cosa se relaciona con la otra, y no es joda. Hay una escena en El Padrino 1, donde estrangulan a un tipo que está sentado delante del auto, otro que está detrás, pero porque está detrás, y aún así patea hasta romper el parabrisas. Bueno, en definitiva, no cualquiera puede matar. La perfección de un crimen... Ahora, ojo, por una tontería matás, ¿eh? Sí, claro. Llegás a la muerte. Puede pasar. Puede pasar. Pero decir, todos podemos matar, bueno. No. Escúchame, esta te la habrán hecho 1000 veces, pero es una pregunta que todos que la quisieran hacer seguramente. ¿Viste Crimen Perfecto alguna vez? ¿O si llegó a vos es porque no fue un crimen perfecto? No, ¿O si llegó a la prensa o a la policía? ¿Existe el crimen perfecto? Y mira Nisman, todo el tiempo. Todo el tiempo. El triple crimen de Chipolletti. Todos los crímenes impunes son crímenes perfectos. Qué bueno eso. Todos los crímenes impunes son crímenes perfectos. Pero obvio. Ahora vamos a decir, ¿por qué? Liliana Talarico, La Plata, 1994, una bailarina del ballet Bransen, quedó impune. ¿Por qué? Porque la policía actuó como la miércoles. Por ejemplo. Generalmente es así, porque alguien tiene que investigar o porque el fiscal está viendo. ¿Seguiste el caso de la desaparición de Jubileo? Sí, lo seguí. Nunca se supo nada, ¿no? No. ¿Desapareció? Hay una hipótesis según la cual ahí había una ciénaga que ya no está más en esa parte de la colonia, que, bueno, tal vez, a lo mejor, quizás, pero no.
No, es uno de los grandes misterios argentinos. El crimen de Norma Mirta Pengerek en el 62 fue como el de María Soledad, con la diferencia que no movió a ningún funcionario de su lugar, pero para el público fue como María Soledad. Era una chica judía de 16 años que desapareció un 29 de mayo de 1962. Desapareció y apareció al año en Lavallol, enterrada, pero era más larga, más alta que Norma Mirta. Cuando uno muere y pasa un tiempo, se suele achicar. ¿Era o no era? Alguna huella dio que sí, en definitiva, era. Nunca se resolvió. Ricardo, ¿cuánto de un tipo como vos, con la experiencia que tenés y con lo que has visto como dentro del periodismo, decidieras mañana hacerte detective? No. Y quisieras trabajar para ayudar a resolver. No. O sea, ¿cuánto va de conocimiento, cuánto va de intuición? Porque desarrollas intuición también en sí, esto, a veces te equivocás. ¿Te ha ayudado? No. ¿Has hablado con alguna fuente policial? Le has dicho, che, yo creo que va por este lado. No, y finalmente terminaste teniendo razón. Hablé con un periodista con el segundo crimen de Chipolletti, hubo 2 triples crímenes en Chipolletti. Hablé con el periodista que era corresponsal de Clarín y le dije, una de las 3 víctimas era psicóloga, sí. ¿A quién atendía? A chicos de la cárcel. ¿Y por qué no buscan por ahí? Era uno de ellos. Después, vos viste que los jueces fuman debajo del agua. Después lo condenaron, lo absolvieron, no importa. No lo haría nunca. Yo soy periodista. No lo haría nunca. No soy detective ni nada por el estilo. No. Este es tu último libro, El Vengador de Lampa, está basado en un caso real. Yo te digo, estamos a viernes, siempre cuando presentamos a alguien que escribe algo, que escribe libros, que escribe ensayos, novelas, en este caso investigación histórica, como es Crímenes sorprendentes de la historia argentina, el 1 y el 2 de Canaletti. Como estamos a viernes, siempre los pongo a propósito los viernes, porque te da gana mañana sábado ir a comprar los libros. Pues yo estoy seguro que mañana tendrás ganas. Y lo único que le voy a pedir a Ricardo que si este libro se pone... ¿Esto es de Sudamericana también? Sí, Sudamericana. Sí. Si este libro se pone arriba en ventas, algo hicimos desde este programa. Te lo aseguro porque nos ha pasado muchas veces. Ojalá. Nos ha pasado muchas veces. A ver, contame de este libro. ¿Por qué te llamó la atención este caso? Y describime un poquito, calentame a la gente con este libro. Un periodista estaba revolviendo viejos recortes y encuentra uno de La Razón amarillento del año 64 que decía, muy chiquito, porque las noticias policiales, viste, lo policial siempre es la cocina de la casa. Nunca nadie en ningún país se presenta con sus casos policiales. No, salvo Estados Unidos. ¿Cómo nunca se presenta? Y a ver, la política es el living comedor. Los casos criminales están en la cocina, en el basurero. ¿Viste? Los tirás para atrás. Eso era antes, ahora está cambiando. Pero bueno, yo me crié con esa idea. Entonces, estaba repasando casos viejos para hacer una historia del crimen, para escribir en el diario. Y me encuentro, bueno, dame el sobre de ampones. Y me encuentro con un viejo recorte. Pero qué hermoso, pará, porque ahí es donde digo que tiene cierto romanticismo hasta la manera de escribir. Dame el sobre de ampones. Es de un cuento de Wilde, dame el sobre de ampones. Te imagino en la Inglaterra victoriana, dame el sobre de ampones, vos con una pipa fumando. Escuchame. Te dieron un sobre de ampones donde estaban todos los resúmenes de los ampones. Estaba en el último cajón de un archivero dedicado a la vida del general Perón. Es decir, que yo ponía el pie en el último cajón, sí. Me fumaba un cigarrillo cuando fumaba. No se podía fumar en el archivo, pero bueno, en el archivo de Clarín. Me fumaba un cigarrillo y estaba apoyado sobre la vida del general Perón mirando el sobre de los ampones. El sobre de los ampones. En ese sobre estaban todos los recortes sobre las historias de ampones. De ampones en general. Y estaba el de Miguel Ángel el Loco Prieto, que es ese señor que está en la portada. Miguel Ángel el Loco Prieto era ese. Pero bueno, yo me encuentro con un recorte amarillento de La Razón del 64 que decía, un ampón, Miguel Ángel Caviglia, se pegó un tiro sobre la tumba de su mujer. ¿Cómo es esto? Un delincuentazo se pega un tiro sobre la tumba de la mujer. No puede ser. Es decir, el concepto ¿cuál es? El delincuente es malvado, de pies a cabeza, y no va a hacer eso.
¿Qué pasó acá? Agustín Caviglia, el que se pega un tiro sobre la tumba de la mujer, era un secuaz de Miguel Ángel el Loco Prieto. Y empiezo a desentrañar toda una historia que tiene que ver con una banda que hacía mexicaneadas. Robaba a los ladrones, robaba a contrabando. Robaba a los que robaban. A los que robaban. Ahora, ¿cómo sabía que este contrabandista determinado día traía una cantidad determinada de cigarrillos de Paraguay o de garrafas de gas o de lo que fuese? Porque se lo decían policías. Es decir, que el Loco Prieto era un ejecutor de policías. ¿Quiénes eran esos policías? Volví a poner la tapa. Hay 3A marcadas en negro. Eran policías que en la época del Loco Prieto eran policías, pero que después trabajaban para formaron parte de la AAA. Porque hubo mano de obra de lo peor de la policía y era lo peor, ¿no? Yo pregunté, ¿qué hacían los policías, ex policías que integraban la AAA cuando eran policías? Esto, manejaban la banda del Loco Prieto, por ejemplo. De los crímenes sorprendentes de la historia argentina, estamos repasando la obra, algunas de las obras de Ricardo Canaletti. Me voy al índice. Me sorprendió mucho lo de Bonnie and Clyde, el Bonnie and Clyde de Argentina. ¿Eso fue el 61? Sí. 61. Robaron oro. ¿Robaron oro? Oro en Ezeiza. ¿Cómo fue esa historia? Le dieron un dato de que había en el depósito de Ezeiza oro que iba a ser repartido en las diferentes casas de cambio. 400 kilos de oro, acá está. 400 kilos de oro, sí. Exactamente. Y bueno, armaron un plan, haciéndose pasar, incluso con los uniformes como empleados de una empresa de aviación para llegar hasta ese depósito. Y se lo llevaron como Pancho por su casa. En la 203 aparece, acá está, este es el 1 de crímenes sorprendentes de la historia argentina. Esta es una historia que también sorprende mucho. Cayetano Grossi se inicia la saga de los asesinos seriales en 1896. A ver, ¿empieza la saga con él en Argentina? Antes, en el año 90, estos temas no los publicábamos. Estos temas como el de Grossi. En su momento fue así, como te decía antes. Hoy es una historia como para enterarse, para leerla. Era un tipo, un italiano, venido de la Argentina, ignorante, un campesino en su país, y acá nada, que era el amante de 3 mujeres, con las cuales tuvo una cantidad de hijos que nunca se supo. ¿Qué hacía con los hijos? Los mataba. ¿Mataba a los hijos? Sí, los mataba y los tiraba por ahí. En el río, en un basural. A uno lo escondió en el... por el cual lo terminaron agarrando. A uno lo escondió en el placar. Y sí, asesino serial de criaturas. Y de sus hijos. Hoy día, ¿cómo lo tratas ese tema? Otra vez, te estoy diciendo, días y días y días y días y días tocando el tema Ahora, estos son casos horrendos que realmente te remueven por dentro. No todos. Pero recién hablabas de, por ejemplo, alguien que se termina quitando la vida en la tumba de su mujer. Ah, sí, sí, lo que da inicio lo que decíamos del otro. O, por ejemplo, otro que muchos de estos que sufren por amor. Ahí es donde yo decía que también el periodista le encuentra una parte, no sé si romántica, pero Bonnie and Clyde. A ver, ¿era una pareja Bonnie and Clyde? Era una pareja. Era una pareja. Estaban unidos por el amor, pero también por el amor al robo. Se conocieron en el casino de Mar del Plata. Ella estaba de un lado de la mesa, él estaba del otro. Se miraron y ella era una mujer muy atractiva, con un vestido que se usaba en aquel entonces, 50 y pico, perdón, ceñido al cuerpo, tenía sus atributos, obviamente, todo el mundo la miraba, tenía un vaso de brandy en la mano, una copa de brandy en la mano, todo el mundo la miraba, se acercaba a la mesa, él la miró, y ¿qué hizo? Se pegó la vuelta y se puso atrás, y terminaron en la playa. No, le voy a contar todo. Terminaron en la playa a las 3 de la mañana, y ahí comenzó un gran romance que pasó por el robo del oro, y después por el robo de bancos, y después por la persecución policial, y después por Bonnie and Clyde. Hablando de robo de bancos,
Entonces que la historia de Hollywood tiene muchísimas películas de robos a bancos y también se han inmortalizado robos, pero yo creo que hay más cine inglés, robos a trenes. ¿Viste? Sí. Trenes del 1800, el 1900. El de Ronald Biggs, exacto, que escondió acá en Brasil. En Río de Janeiro. Él ya murió, pero... Murió hace poco. Sí, murió hace poco. En Río de Janeiro, exacto, exactamente. Sí. De él me hizo leer mucho mi papá, que debe estar viendo, Jorgito, que le mandamos un abrazo, que te admira mucho, Jorge, bueno. Te está viendo en San Francisco. Yo conocí esta historia por él y me hacía ver, creo que hay una película con Burt Lancaster sí. del robo a un tren. Si el robo al Banco Río de Martínez se hubiese hecho en Los Ángeles o se hubiese hecho en Alabama, ¿cuántas películas ya hubieran metido? Ese robo fue tremendo. Robert De Niro y Al Pacino. Sí, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, Ese sí. es un hecho que te sorprendió. Pero ¿sabes por qué? Me sorprendió esto. Me sorprendió cuando me di cuenta de una cosa. Los tipos sabían cómo pensaba la policía. Mirá vos. Es lo que te sorprendió. Los tipos sabían cómo... ¿Por qué? Cuando todo termina, sobre la marcha vos seguís la línea que te están marcando. Toma de rehenes, toma de rehenes, toma de rehenes. Y ahí estaba, que yo lo escenifiqué en Cámara de Crimen, el policía con las 10 cajas de pizza que habían pedido y con la gaseosa que habían pedido, estaba en la puerta, muchachos, acá estoy. Y los tipos se estaban escapando por el desagüe pluvial. ¿Pero por qué? Porque sabían cómo pensaba la policía. La policía, ¿qué ve? Ve una toma de rehenes. No había toma de rehenes. Había una pantalla, que era la supuesta toma de rehenes. Los rehenes estaban todos maniatados, estaban ahí en el piso, en un lugar, y se olvidaron de ellos. Los custodiaron por un tiempo, pero después lo dejaron ahí, que se va. Y se fueron por otro lado, ¿por qué? ¿Qué querían? Querían las cajas de seguridad. ¿Cómo engañaba a la policía? Dándole lo que la policía quería tener. ¿Qué quería tener la policía? Una toma de rehenes. Y la tuvo, por un tiempo. ¿Todo lo que le hicieron? ¿Le mojaron la oreja? Y claro. Escúchame, ¿se recuperó todo lo que se afanó ahí? No. Nunca se supo cuánto, hay quien dice 25 millones de dólares, se recuperó 1 millón y algo. ¿Y cayeron todos en cana? No. Qué bárbaro, ¿no? Me pone pele de gallina, me lo cuentas, te juro. ¿Vos sabés cómo salieron? Había un coche estacionado en determinado lugar. Claro, levantaron una tapa. Yo estaba te juro por Dios, me pone la pelea de gallina. Te seguía, era... Y bueno. Claro, levantaron una tapa y se metieron abajo. Y estaba agujereada la camioneta. Exactamente. Y salieron agujereada la camioneta directamente adentro. Y dijeron, festejaron ahí, festejaron dentro del banco. Pero en la camioneta dijeron, no nos vemos más. Lo que pasa que el amor de uno hacia una chica... ¿Ves que siempre hay algo romántico en las historias de crimen? ¿Viste? Hizo que le dejara poca plata a su mujer. Y su mujer me deja 2 pesos con 20 a mí y te vas con... Con ella. ¿Quién era su mujer? La mujer de este ladrón del Banco Río. La hermana de Pepita la Pistolera. Agárrate los pantalones, Fantino. No. Sí. Qué bar, no, me quedaría, hace media hora, me quedaría horas con Ricardo, pero horas. Les recomiendo cualquiera de los libros de Ricardo, de estos 3, para el fin de semana, para encarar. Este es El Vengador de la Hampa, el último. Pero estos 2 están bárbaros, ¿eh? A mí me gusta, me enganché por supuesto con los 2, pero el 1, las historias del 1, sorprendentes de la historia argentina, es terrible este libro. Me acaba de tirar una idea con vos, brillante Sergio Figliolo. Tronco, que no se vaya. ¿Dónde está Tronco? ¿Está acá? Tronco se fue. Que venga. Donde está viendo Tronco, que venga, está cerca del canal. Vení que hablamos ya con Ricardo. Es que sos muy bueno, Ricardo. Sos muy bueno. Tenés una manera, tenés un decir, un contar, tenés un don. De verdad, te felicito. Ahora voy a mi casa y le cuento uno de los cuentos de mi mujer, porque me quedé con ganas. Crack. ¿Te das cuenta que es crack? Mirá cómo tituló en el 1, en Historias de Crimen. Mirá esto. Esto es un cuento de Poe. Serapio Borges de la Quintana, estafador de almas. Es hermoso el título. Es hermoso el título. Es estafador de almas, es hermoso. Es un tipo que tiene un acuerdo con Satanás. Pequeño corte y hay una más para Ricardo Canaletti. Dale. Te aprovecho un minuto con el tema del día. ¿Nos va a seguir dando sorpresas para vos la muerte de Nisman? ¿Vos no tenés dudas? O sea, te lo pregunto. O sea, ¿para vos es un asesinato? Así como coincide cámara.
¿O tenés tus dudas? No, tenía mis dudas. Ujú. Sí, al principio sí. Sí. Muchas dudas. Pero claro, vos te referís a la fuente y la fuente te decía, yo tengo dudas, la fiscal Fein, y seguías esa línea, no había una argumentación muy sólida de la otra parte, y te quedabas con, bueno, ¿qué pasó acá? Pero bueno, ya con el tiempo, no tengo dudas, sí, lo mataron. Lo mataron y lo mataron, como dice la Cámara, por su trabajo. Escúchame, ¿y ahí Lagomarsino qué podría haber sido? ¿Un partícipe necesario? Sin esa arma dentro de la escena no se podía plantar esa hipótesis de suicidio. Yo creo que en cualquier país del mundo, menos en Argentina, Lagomarsino hubiese estado preso desde el primer día. Porque fue el que le dio el arma. Es lo mismo que yo caigo muerto acá y vos la última persona que me viste. Vos vas en cana. En cualquier país sí. En cualquier, menos acá. Porque empezás a hablar del sexo de los ángeles y qué sé yo, no, bueno. Sí, por supuesto, está muy comprometido. Ahora, ¿fue él? No parece. ¿Prestó una colaboración? Sí parece, dije. ¿Quién fue? ¿Fueron servicios iraníes que le vendieron a Nisman, que tenía información y se estaban vendiendo contra su propio país, y Nisman se lo creyó, como dijo en su momento algunos medios de Jerusalén? No sé. Ricardo, te agradezco mucho este rato que me regalaste aquí al aire. Por favor. Gracias, Ricardo. Te admiro muchísimo. Ricardo Gracias, Canaletti, aquí está parte de su producción literaria. Gracias al Santito Protector San Expedito y la Virgencita de Catamarca. Este fin de semana o en la semana iré a visitarlo al Santito allí a la iglesia de San Expedito. Gracias por todo. Buen fin de semana. Que descansen. Nos vemos el lunes.